buenas tardes. Tengan todos amigos televidentes. Gracias por acompañarnos una vez más en su programa Visión RD, enfoque social con perspectiva diferente. Jacqueline Hidalgo les acompaña como de costumbre. Hoy tenemos temas interesantes. Bueno, la economía siempre va a ser un tema interesante para todos, porque realmente ese es el motivo, el principal motivo del esfuerzo diario de los seres humanos. Tratar de ver cómo dinamizamos nuestra economía. Entonces, hoy contamos con un invitado especialista precisamente en el área económica que va a estar desarrollando temas de interés, sobre todo analizando cómo está el panorama económico en medio de la crisis COVID-19. Pero antes, yo quiero iniciar el programa haciendo dos comentarios específicamente. Quiero referirme a la medida adoptada por el ayuntamiento de declarar el municipio de Moca en estado de emergencia. Creo que ese es un tema en el que ya se está lloviendo sobre mojado, porque sabemos el resultado que obtuvo la gobernación provincial en una ocasión que tomó la medida de declarar a Moca como estado de emergencia, una medida que fue revocada precisamente porque no tiene competencia constitucional para hacerlo. Las leyes no respaldan a los ayuntamientos ni respaldan a las gobernaciones para declarar en estado de emergencia ni provincias ni municipios. Esa es una prerrogativa que la Constitución solamente le confiere al Poder Ejecutivo y siendo esto aprobado por las cámaras legislativas. Es decir, que ya este es un tema que ni siquiera debe de ser objeto de discusión. Sabemos que según la ley para los ayuntamientos sí pueden hacer una redistribución de su presupuesto para asignar, hacer variaciones en su presupuesto para asignarlo a esas necesidades que entienden que en el momento sí son de emergencia, dada la situación. Pero realmente, legalmente, no tienen capacidad ni respaldo jurídico para tomar este tipo de decisiones. Por otro lado, quiero referirme al tema salud. Las medidas adoptadas por salud pública, o más bien el manejo que ha estado teniendo salud pública luego de declararse, ¿verdad?, el estado de emergencia producto de la crisis sanitaria. Y es cierto que el COVID es un tema que es de preocupación de todos y es el tema del momento, pero eso no quita que las personas también tengan otro tipo de padecimientos de salud. Entonces, me han llegado quejas de personas que han ido al hospital a buscar servicios médicos, a solicitar servicios médicos, y le han dicho que por motivo de que están atendiendo a los pacientes que tienen, que están afectados por el COVID-19, no pueden darle las debidas atenciones. Entonces, salud pública no ha tomado las precauciones adecuadas en ese sentido. ¿Por qué? Porque contamos con los hospitales, pero también contamos con los policlínicos, que son centros de salud que en este momento debe de explotársele su máximo potencial. Entonces, entendemos que salud pública tiene muchos médicos especialistas trabajando en el sector público que pueden referirlo a esos centros policlínicos para que atiendan a los pacientes que están padeciendo de otro tipo de afecciones de salud. Mientras que los hospitales, entonces, por tener las condiciones adecuadas para recibir quizás los pacientes que están contagiados del COVID-19, entonces sean los centros para recibir a estos pacientes por el tema de que tienen habilitados sus salas de cuidados intensivos, el tema de los ventiladores y demás insumos clínicos para atender a esos pacientes, pero no podemos dejar de lado también esas áreas de la salud que son importantes para la población. Porque si yo tengo un virus que no sea el COVID o tengo un problema cardíaco, yo no puedo dejar de ir a recibir atención médica porque no puedo estar en un centro de salud ya que tienen pacientes con COVID. Yo necesito atención médica.
La gente no se muere solamente por COVID, se puede morir por un infarto, por un derrame cerebral, por muchísimas aquejaciones de salud. Entonces, salud pública tiene que tomar medidas y tomar en cuenta las demás afecciones de salud que puede padecer la gente, de la que son susceptibles de padecer las personas. Vamos a hacer entonces un poquito más estratégico en ese sentido y a tomar las medidas correspondientes. Y como les prometí, hoy nos acompaña un reconocido economista y estaremos evaluando la situación económica en medio de la crisis sanitaria, pero de manera amplia, porque vamos a hacer un análisis ya con lo que tiene que ver con los países que tienen la economía más importante del mundo hasta llegar a la región de Latinoamérica y por supuesto aterrizando aquí en la República Dominicana. Nada más y nada menos que el licenciado Eduardo Moquete nos acompaña el día de hoy. Bienvenido, Eduardo, placer de tenerte con nosotros. Muy buenas noches, Jacqueline, a ti, a tu público, a tu teleaudiencia. Encantado de estar por estos medios. Es un placer recibirte. Bueno. Muy bien, entonces, Eduardo, iniciemos de la siguiente manera. ¿Cómo consideras tú que ha impactado la pandemia COVID-19 a las principales economías del mundo? Bueno, la pandemia del COVID ha impactado, fíjate que aunque ha impactado mucho a la economía mundial, los países muy desarrollados, empezando con China. Recuerda que China hizo un cerco sanitario y prácticamente no dejó que saliera la epidemia de Wuhan. Entonces, su economía básicamente está en otras ciudades, en Beijing y en Shanghái. Entonces, eso hizo como resultado que China no fuera tan afectado económicamente. Ya cuando la pandemia cruza a los países europeos, como España, Italia, Francia, Alemania y América, los Estados Unidos, es que se vuelve una catástrofe económica. Mientras estuvo en China, no era una catástrofe económica. Es catástrofe económica cuando llega a los países europeos y a los Estados Unidos y a Canadá. Entonces, esto trae como consecuencia que haya una desaceleración de la economía. Fíjate que España, Italia fueron los primeros países que cerraron todo, y como cerraron todo el país, los aeropuertos, los puertos, se cerró la economía. Ya no hay exportaciones, no hay importaciones a gran escala. Cuando llega a los Estados Unidos, al principio las autoridades, Donald Trump principalmente, no le dio mucha importancia a esta pandemia, por lo cual hizo que algunos estados como New Jersey y Nueva York fueran muy afectados por esta crisis sanitaria que hay en el mundo. Y aunque Nueva York no está detenido totalmente, como estamos aquí en Dominicana, con toque de queda, pero sí los comercios están cerrados, los aeropuertos están cerrados, los puertos están cerrados, y eso crea una gran crisis económica en ese tipo de economía. Fíjate que esos países que tienen un gran colchón económico pueden darse el lujo de cerrar el país totalmente, como es el caso de Italia, Estados Unidos, España lo cerró, pero aunque Estados Unidos a sus ciudadanos que pagaron impuestos en el 2019 le dieron un cheque de $1,200, por lo cual para que se ayudaran económicamente. Pero también fíjate algo muy, muy importante, como en los países del norte de Europa, Suecia, Finlandia, Suiza y esos países, el COVID no se ha sentido mucho. Primeramente, porque ellos tienen una economía fuerte, y segundo, porque su sistema sanitario es muy fuerte. El sistema sanitario de esos países es muy incluyente a todos sus ciudadanos. Entonces, si vemos el barril de petróleo, la semana pasada
tuvo su mayor caída a nivel mundial, su mayor caída, pero esto no afectó porque no hay transporte. Afectó la bolsa de valores que tuvo un decrecimiento, pero no afectó directamente a los países, porque ningún país tiene almacenamiento. Tenía almacenamiento para la compra, entonces no se aprovechó ese baja del petróleo. Así, someramente, cómo ha afectado la crisis sanitaria a las grandes economías. Pero las grandes economías ya la semana que viene, seguro, ya están abriendo poco a poco. ¿Cómo se refleja en la economía de los países subdesarrollados? Bueno, en los países subdesarrollados, básicamente en América Latina, en diciembre del año pasado, el Banco Mundial, el FMI y la CEPAL, que es la encargada de trabajar directamente con los países de Latinoamérica, pronosticaron que América Latina iba a crecer entre 1.3 y 1.8. Iba a tener un crecimiento la economía del país, de los países de América Latina como bloque. Pero después de que llegó la crisis, que se declaró pandemia, el FMI y el Banco Mundial declararon que América Latina, en vez de tener un crecimiento de 1.3, 1.5, iba a tener un descrecimiento. Y en el mejor de los casos, iba a tener un crecimiento cero o neutral. Entonces, esas entidades, esos organismos internacionales también vaticinaron o pronosticaron que la República Dominicana iba a tener un crecimiento entre el 4.8 y el 5.2. O sea, nuestra economía, a partir del 2013 al 2019, tuvo un crecimiento promedio de 5.4, teniendo su mayor elevación en el 2017, si mal no recuerdo, fue de 6.8. Fíjate que América Latina ya a la fecha de ayer ha perdido 21 millones de empleos. O sea, eso es una barbaridad a estos niveles. 21 millones de desempleados tiene ya América Latina a la fecha. Es decir, que para dentro de 2 meses, para julio, junio, que es que se estima, ¿verdad?, que la curva de la pandemia baje. ¿Cuánto crees tú que sea el estimado? Yo creo que se va a acercar entre los 26 y los 27 millones de desempleo en América Latina. Ese es mi pronóstico, si nos llevamos de la estadística de la CEPAL. Alarmante. Sumamente. Eduardo, viniendo entonces a lo que es la República Dominicana. Aquí tenemos la situación de las remesas, la reducción sustancial de las remesas y el turismo. ¿Cómo tú crees que ha impactado eso en la economía de la República Dominicana? Mira, fíjate que la economía dominicana ha tenido un crecimiento promedio de 5.4 de 2013 al 2019. Eso es una economía creciendo, en crecimiento. Ahora imagínate que nos quejábamos muchísimo que la economía está mal, que no va para ningún lado, que esto y que lo otro. Entonces, imagínate con un crecimiento cero. Esto trae como consecuencia, la pandemia trae como consecuencia a la República Dominicana un problema, pero un problema más serio de lo que se está ventilando. Esta pandemia ha afectado a los cuatro pilares de la economía dominicana. El turismo. Por medio del turismo, ingresan el 25% de la divisa a la economía dominicana. El año pasado entraron, si mal no recuerdo, 7.800 millones de dólares, que es más o menos el 25%
de los ingresos de divisa. ¿Tú sabes lo que significa eso? El sector turismo está totalmente cerrado, totalmente cerrado. Entonces, ahí nada más en el sector turismo se perdieron 350,000 empleos, fijos o directos. Pero no obstante a eso, también hay un subsector indirecto que vive del turismo, que va entre 90 y 110,000 empleos indirectos, que son los taxistas, los artesanos, los guías turísticos, pero también hay otra cosa peor. Hay un sector de la economía, las pequeñas y medianas empresas y los pequeños agricultores, que le venden directamente al sector turístico. También eso están en la quiebra porque ellos tienen un promedio de venta de 870 millones a ese sector. ¿A quién le venden? La gran mayoría de los vegetales se han dañado. Yo no sé si allá en Moca se ve, pero aquí en la capital estamos viendo plátanos, guineos. Justamente tenía esa pregunta para ti, porque el sector agropecuario, sabe que nosotros somos la capital de la producción agropecuaria y realmente ha sido de preocupación para los productores aquí en la provincia de Espaillat ese tema. Y yo quería preguntarte en ese sentido, ¿hasta qué punto nos ha afectado? Ya tú hiciste una pequeña introducción en ese sentido, pero ¿qué tanto debe preocuparnos a un futuro no tan lejano esa situación? Bueno, según los pronósticos de la pandemia, nosotros, según las autoridades, vamos a ir saliendo a finales de julio, con Dios por delante. Entonces, la producción, los productores, o algunas se han perdido, o algunos lo han tenido que vender a muy bajo precio para no perderlo todo. Entonces, eso eminentemente se refleja en una quiebra de los pequeños productores. Las pequeñas empresas y los pequeños productores están prácticamente quebrados porque su producto o lo vendieron a muy bajo precio o se le dañaron. Entonces, esto no luce tan promisorio como algunas autoridades lo están diciendo. Nosotros vamos a pasar muchos inconvenientes económicos y de producción. Y como te iba diciendo ahorita, fíjate también la remesa, que tú dijiste, me hiciste la pregunta de la remesa. La remesa es entre el 21 y el 24% de los ingresos de divisa de la economía nacional. Entonces, ¿quiénes envían la remesa? Los dominicanos que viven en el exterior, básicamente los dominicanos que viven en Estados Unidos y los que viven en Europa, pero en Nueva York, que es básicamente donde está la mayoría de la diáspora dominicana, el mayor envío de remesa, el 65% del envío de remesa del país viene del estado de Nueva York y New Jersey y los estados circundantes. Entonces, esos países, esos estados están en crisis. Y como están en crisis, las remesas tendrán un decrecimiento, me imagino que del 60 al 40%. Entonces, ya van dos pilares de la economía que están sufriendo por esta pandemia. El otro pie de la economía es la inversión extranjera directa. Pero aquí hay un problema, porque el 60% de la inversión directa de los últimos años es en el sistema hotelero, en el sector hotelero, y ese sector está prácticamente cerrado, y nadie va a invertir en un sector que no se sabe ahora mismo a dónde va a llegar y cuándo van a abrir. Y el otro sector que está afectado es el de la exportación. La exportación del 2019 fue de 10,000 y pico de millones de dólares, básicamente en minería, cacao, tabaco, pero también a qué mercado le vendemos, si todos los mercados y toda la economía están paradas. Entonces, la economía dominicana,
tiene un grave problema en estos momentos. Continuamos con nuestro invitado del día de hoy, Lorenzo Moquete. Lorenzo, él es Eduardo Lorenzo Moquete, mi amigo. Lorenzo Eduardo Moquete. Lorenzo Eduardo Moquete, pero como cariñosamente le llamamos Eduardo, entonces el Lorenzo generalmente siempre lo omitimos. Entonces, Eduardo, quiero que me explique qué tan afectado, porque tú mencionaste diferentes sectores de la economía que se van a ver afectados, pero no me incluiste el sector financiero. Y yo quiero que tú me digas qué tan afectado se verá el sector financiero en lo adelante. Mira, las empresas de intermediación financiera están afectadas ya desde que comenzó la pandemia, porque ellos sus productos bancarios no lo están ofertando, o sea, los préstamos, inclusive lo que hay es que los préstamos están en lenguaje llano frisados por 3 meses. La tarjeta de crédito, los préstamos hipotecarios, todo tipo de préstamos, lo de carro, todos los préstamos están frisados, o sea, ellos no están ganando intereses. Y la banca y los intermediarios financieros viven de los intereses. Entonces, ellos están en un receso, si le podemos llamar, en un receso económico de sus operaciones de ganancia. Básicamente, el sistema de intervención financiero, aunque no se refleja, es uno de los más afectados con la actual crisis económica por el COVID-19. Muy bien. ¿Cómo podrá recuperarse el Estado ante la reducción de las recaudaciones fiscales que se han venido efectuando en las últimas semanas, o bueno, ya en los últimos meses? Mira, el Estado dominicano tiene un gran problema en sus hombros, un gran problema. Como se van a caer o se están cayendo los ingresos de divisa, entonces el Banco Central tiene en su bóveda o guardado 9.300 millones de dólares, su reserva, lo que le llaman la reserva de dólares. Entonces, cuando comencemos otra vez la economía a reactivarse y los empresarios empiecen a reclamar las divisas, entonces, porque recuérdate que en agosto, septiembre, los empresarios tienen que llenar otra vez sus inventarios, lo que le llaman reposición de inventario. Entonces, eso es con divisa que se compra en los mercados internacionales, y eso va a crear una presión en la tasa de cambio, por lo cual el dólar se va a elevar un poco. Fíjate, cuando empezó la crisis, el dólar estaba a 53.10. Ahora mismo está a 56.20. O sea, sin los empresarios hacer un reclamo de divisa. Cuando empiezan a reclamar divisa, a buscar divisa, entonces habrá una presión y yo no creo que 9.300 dólares den para levantar la economía. Yo no creo que dé, porque el promedio normal de la divisa que reclaman los empresarios es de 2.300 a 2.400 por mes. Entonces, como va a haber una presión cambiaria, el dólar se va a escasear y el Banco Central va a tener que inyectar dólares al mercado para bajar la tasa. Entonces, eso va a traer un contratiempo y fíjate, estamos en el peor momento que puede pasar esta crisis, es el de ahora. Estamos en medio de unas elecciones y de un cambio de gobierno, y no se sabe si de partido también. Entonces, el presidente que salga electo todavía no está incluido en las decisiones que está tomando el gobierno, y yo creo que debería estar incluido. Los candidatos, Leonel Fernández, Abinader, Guillermo Moreno,
en la toma de decisiones, porque es algo que va a afectar al próximo gobierno. Entonces, va a haber una escasez y también va a haber, fíjate que ahora mismo el presupuesto nacional se ha volcado enteramente al sistema salud, o sea, al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de la Presidencia, que son los dos ministerios que están trabajando con la pandemia. Entonces, va a tener que haber una recaudación del presupuesto nacional en el Congreso para ver las partidas y adecuar ese presupuesto a la nueva situación económica que vamos a vivir. Y hablando ya de gobierno, ¿qué tan conveniente será para el país el préstamo que pretende hacer el gobierno de $600 millones al Fondo Monetario Internacional? Que va a ser no, ya el préstamo de $50 ya está aprobado, lo que falta simplemente es el desembolso. Hay que ver cómo lo van a usar, qué harán con esos $650 millones. ¿Cuál sería la manera efectiva? Bueno, se supone que se lo prestaron, el préstamo es básicamente para enfrentar a la pandemia, en eso que se debe de usar. Y también usarlo en lo social, en comida, en alimentos para las familias más vulnerables, como el programa que hay Quédate en Casa. Quédate en casa, por ahí debe de ir una gran parte de ese préstamo. Yo creo que en renglón salud, en hospitalario y en el renglón comida o alimentaria, ahí es que deben efectuarse todas las asignaciones de ese préstamo, que para eso fue que se prestó. En cuanto a la integración, a la reintegración laboral, ¿cómo tú entiendes que deben manejarse las empresas luego de que se levante el estado de emergencia? Bueno, ese es otro gran problema laboral. Porque fíjate que ahora mismo, según el Ministerio de Trabajo, hay 800,000 suspensiones de empleados. 800,000 suspensiones, más los otros que no se han adherido al programa FASE del gobierno, del Ministerio de Hacienda. Entonces, pero fíjate que la pymes, el gobierno prácticamente no la ha tomado en cuenta. Y el PYME es el 57% de los empleos de la República Dominicana. Entonces, el gobierno, cuando pase esto o antes de pasar, debe programar una inversión o unos programas que ayuden a esa empresa a arrancar de nuevo, ya sea con préstamo del Banco Agrícola a lo que son agroindustrial y agrícola de agricultura, o a los pymes por medio del Banco de Reserva. Hay que hacer programas de préstamo para que esas empresas vuelvan otra vez a ser verdaderamente factible en este mercado y en la nueva situación que vamos a afrontar por los próximos meses. ¿Cómo tú puedes visualizar el futuro cercano para las microempresas y para los empleos independientes? ¿Qué medida tú entiendes que debe adoptar el gobierno en ese sentido? O más bien, ¿cuál es el apoyo que el Estado debe de brindarle a ese sector? El gran problema que hay es que el gobierno dice que por medio de los programas sociales que ellos tienen, de cada 10 familias, 8 han sido beneficiadas por los programas del gobierno. Entonces, eso es lo que dice la vicepresidenta de la República. Si eso es verdad, que yo lo dudo mucho, no tenemos entonces de qué preocuparnos. Si de 10, 8, entonces saca que los otros 2 son la clase media y la clase media que no le hace falta la ayuda del gobierno. Recuérdate que este país, el mayor
empleo es informal, los chiriperos, lo que venden, los que están en la calle, lo que no tienen, trabajan para una empresa. Entonces, ese sector, el gobierno no ha ido en su auxilio. No hay un programa que ayude a esa gente, solamente lo que reflejan los planes sociales de la presidencia, que ellos dicen que han ayudado a 10, a 8 de cada 10 hogares dominicanos. Donde no están incluidos el sector informal y los profesionales independientes. Ese otro sector. Para regular las microempresas, el empleo informal, la empleomanía informal, ¿qué tú entiendes que son las medidas o las recomendaciones del lugar que debe de adoptar el Estado? Porque el Estado tiene que comprometerse a dar ciertas facilidades a los fines de regular ese sector. Bueno, regular el empleo informal es sumamente difícil. En ningún país es posible regular el empleo. Lo que pueden tener directrices y el Ministerio de Trabajo tratar de clasificarlo, tratar de hacer un inventario o un censo de lo que son los empleos informales. En el mismo censo, la Oficina Nacional de Estadística puede hacer una casilla si es empleado informal, entonces decir dónde y hacer una data para después clasificarlo por el sector económico en el cual dan una labor. Y así se puede hacer un programa que en verdad ayude a esa persona a fortalecerse económicamente y a echar el país para adelante. La seguridad social. ¿Cómo tú entiendes que se ha manejado el gobierno con el tema de la seguridad social? Justo en este momento de crisis, donde la gente inclusive está demandando su porciento sobre los fondos de pensiones. Mira, fíjate que el gobierno nunca, en ninguna de las intervenciones, ni de Montalvo, ni del presidente Medina, ni la vicepresidenta, ninguno han tocado ese tema. Ni el ministro de Trabajo, que es el presidente de la Seguridad Social, menos ha tocado ese tema, porque ellos no lo quieren tocar porque el país está pidiendo que le den un 30% de sus pensiones. Lo primero es que eso es muy difícil que lo aprueben. Casi imposible. Y en caso de lo que lo aprobaron, no sería tan rápido, porque recuérdate que esos fondos no están ahí disponibles, no están como si fuera una cuenta de banco que yo voy y me dan mi dinero, no. Esos bancos ese dinero están invertidos en títulos, en el Banco Central y en el Ministerio de Hacienda. Entonces, no es tan fácil. Tangible dinero no hay. Por eso es que el gobierno ni se ha molestado en hablar de eso, porque ellos no pueden hacer nada, no pueden devolver ese dinero. Muy bien. La reinserción de las empresas en su funcionamiento, ¿cómo tú entiendes que deben comenzar a reincorporarse? ¿Cuáles son las medidas que deben de tomar para la reincorporación de manera que puedan facilitar, ¿verdad?, la recuperación de la economía? Yo creo que la economía y los negocios deben de ir abriendo paulatinamente y por sector. Cuando digo por sectores, son los negocios que no haya ni se necesite aglomeraciones para su funcionamiento. Esos son los primeros negocios que deben abrir. Te puedo decir los repuestos de vehículos. Eso es un renglón de empresas que puede abrir sus puertas poco a poco. Pueden abrir las empresas financieras ya pueden abrir para dar todos los soportes. El sistema de seguro ya puede abrir su puerta. El gobierno debe de abrir su puerta. El gobierno ya como entidad pública debe abrir su puerta, aunque sea con la mitad de los empleados públicos,
No creo que las universidades ni el sector entretenimiento, ni el sector turismo, por ahora, eso es para octubre o quizá noviembre, que esos sectores volverán a la normalidad. Pero la economía paulatinamente debe ya ir abriendo dentro de los próximos 10 días. ¿Cuál tú entiendes que cuál sería el sector económico más demandado luego de que se abran las puertas de las empresas? La gente lo que quiere es divertirse, pero no se va a poder divertir por todo tiempo. El sector más demandado es el de diversión, el de entretenimiento, pero imagínate, cine, discoteca, bares, restaurantes. Los restaurantes van a tener que abrir, si tenían 20 mesas, van a tener que tener 10. Los cines, no creo que por ahora ese entretenimiento vaya a abrir. Entonces, lo que más demandará la gente, lo que más querrá que haga es el sistema de entretenimiento, pero no se va a poder por ahora. Ah, Dios mío, pero tampoco va a haber dinero para la gente salir a entretenerse. Sobre todo. Es que no va a haber dinero, por más que uno quiera salir a entretenerse, no. La gente no piensa en comida. En comida. Ciertamente. Bueno, hemos llegado a la parte final de este programa porque se nos ha agotado el tiempo. Queremos agradecer a Lorenzo Eduardo Moquete, el economista que nos ha acompañado de manera tan cordial con sus interesantes informaciones el día de hoy. También queremos agradecer a la teleaudiencia por acompañarnos cada día en este compromiso, en esta aventura, ¿verdad?, que hemos llevado junto a ustedes. Gracias por su atención. Pasen todos muy buenas noches y será hasta mañana una nueva entrega de Visión RD. Jacqueline Hidalgo estuvo con ustedes.